Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones astrológicas más potentes de nuestro tiempo, sobre todo para quienes identifican con la energía de Tauro. Estamos hablando del gran final del tránsito de Urano por este signo, un viaje que ha sido de verdad profundo e intenso, y más que nada, revelador. ¿Les suena esa sensación? De repente algo se sacude, se desarma, se reacomoda, y aunque nadie lo haya pedido, se siente que no es casualidad. Bueno, si alguien está pasando por ese movimiento raro, a veces incómodo pero necesario, lo que vamos a explorar hoy va a tener mucho sentido. Ok, para entender bien de qué va todo esto, primero tenemos que ver el choque de titanes que está en juego. Es como poner dos energías que son agua y aceite en el mismo lugar y, bueno, ver qué pasa. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en el cielo y, por supuesto, en la vida de muchísimas personas. Miremos esto un segundo. Por un lado tenemos a Urano, el gran despertador del zodiaco. Es un rayo, es cambio, es libertad, es lo inesperado. Llega para romper lo viejo y obligarnos a actualizarnos. Y por el otro, Tauro. Pura tierra firme. Busca estabilidad, seguridad, constancia. Quiere sentir el piso sólido bajo los pies. La tensión es evidente, ¿no? Y bueno, esta mezcla, que es casi como pólvora, es lo que hemos estado sintiendo desde 2018. Quizás se manifestó en mudanzas que no estaban en los planes, en vínculos que se rompieron o se transformaron por completo, o en trabajos que parecían súper estables y de pronto, ya no más. Todo eso forma parte de este gran proceso. Pero ahora entramos en la recta final, la etapa más consciente de todas. El universo parece decirnos, ok, ya vivimos los cambios por fuera, ahora el trabajo es por dentro. La revolución pasa de los eventos externos a lo que sentimos y a nuestras convicciones más profundas. A ver, miren el cronograma. Este ciclo está llegando a su clímax. El 7 de noviembre de 2025, Urano entra en Tauro por última vez, para quedarse hasta el 25 de abril de 2026. Esa fecha marca el cierre definitivo de toda una era. Y acá viene lo más fuerte de todo, 84 años. Pensemos en eso un momento. Este ciclo no se va a repetir en toda una vida. Lo que estamos viviendo ahora es literalmente una oportunidad única para integrar de forma consciente esta revolución interna que Urano vino a proponernos. ¿Y cómo se siente esto en el cuerpo, en el día a día? Bueno, quizás se nota que esas cosas que antes eran, importantísimas, ahora se sienten como un peso. O que lo que se aceptaba por costumbre ahora incomoda. Quizá personas que estaban ahí por inercia se empiezan a alejar. Y al mismo tiempo, aparece esa vocecita interna que pide algo más. Ese es Urano, hablando desde adentro. Y aquí está la gran lección, el corazón de todo este tránsito. Urano nos recuerda que la seguridad real no depende de un trabajo, ni de una pareja, ni de tener un plan perfecto. La verdadera estabilidad nace adentro, en nuestra propia convicción, en nuestra intuición, en nuestra fuerza interna. Cuando entendemos eso, de verdad, todo cambia. En esta etapa final, toda esta transformación se va a sentir con muchísima más fuerza en 3 áreas específicas de la vida, que son, digamos, el terreno natural de Tauro. Vamos a revisarlas una por una. La primera, claro, es lo material, el área de Tauro por excelencia. Urano nos empuja a replantearnos nuestra relación con el dinero y el trabajo. Se empieza a sentir un llamado a hacer algo con más propósito, más auténtico. Y ojo, esto no se trata de perder estabilidad, sino de reinventarla, de encontrar nuevas formas de generar valor que de verdad nos representen. La segunda área son los vínculos. Aquí Urano actúa como un filtro súper potente. Limpia lo que es superficial, lo que se sostiene por rutina o sin alma, y a la vez fortalece lo que es real, libre y genuino. Cada distancia o cada cambio en esta etapa está liberando espacio para que lleguen conexiones que sí resuenen con esa nueva versión más auténtica que están haciendo. Y la tercera, que quizás es la más profunda de todas, es el propósito. Este tránsito despierta preguntas existenciales. Ya no alcanza con sobrevivir o con funcionar. Ahora se busca sentido, se busca alma, se busca verdad.
Urano está retirando todas esas capas que fuimos acumulando para que podamos ver nuestra verdadera esencia. Es un despertar espiritual con todas las letras. Y todo esto, todo este movimiento, nos lleva al punto clave, al gran regalo que nos deja este proceso tan largo. Porque aunque a veces se sienta como una ruptura, el objetivo final de Urano es otro muy distinto. A ver, que esto quede súper claro. Sí hay estructuras que se caen, sí hay rutinas que ya no funcionan, pero todo lo que se va en esta etapa es porque ya no podía acompañarnos al próximo nivel de nuestra evolución. Aquí no hay castigo, aquí hay crecimiento. Imaginen esa sensación de soltar una mochila pesadísima que se venía cargando por años, o no sé, abrir la ventana de un cuarto que estuvo cerrado mucho tiempo y que entre aire nuevo. De eso se trata. Es descubrir que esa fuerza que siempre se buscó afuera, en realidad ya estaba dentro. Y esta es la idea central, la que me parece más importante. La energía de Tauro es increíblemente fuerte, es resiliente, sabe construir. Esta transformación no viene a romper nada, viene a revelarnos. Nos está llevando a nuestra mejor versión, una más libre, más conectada, más real. Urano solo está quitando las hojas secas del árbol. Quizás hoy hay dudas, hay incomodidad, pero hay que confiar en el proceso. Cada quien está justo donde tiene que estar. Y les aseguro algo, cuando miren para atrás, una vez que este ciclo termine, la frase va a ser esa que solo se entiende después de la tormenta. Menos mal que pasó. Así que, mientras nos acercamos al gran final de este ciclo, la pregunta que queda en el aire es esta. Una pregunta para que cada quien se la haga. Después de toda esta revolución, de todo este despertar, ¿qué versión quiero ser de ahora en adelante? La elección es nuestra, porque después de abril de 2026 empieza un capítulo completamente nuevo, más liviano, más auténtico y sobre todo mucho más propio.